Bueno, continuando con la unidad 3, vamos a contextualizarnos primero. A lo largo de la materia hemos visto que el método científico no es más que otra cosa que una secuencia de pasos que el investigador sigue con el objetivo de ganar la mayor objetividad posible, y eso se logra eh, intentando eliminar la ambigüedad en cualquier parte del planteo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es revisar algún concepto que nosotros hemos visto en la unidad 1, como por ejemplo la pregunta de investigación o la formulación del problema, para después pasar y profundizar en otros aspectos que nos faltan conocer, como por ejemplo el planteamiento de objetivos y de hipótesis. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Nosotros habíamos señalado de que la formulación del problema debe expresar necesariamente la relación entre variables o conceptos, necesariamente, digamos, ¿no? Y que debe estar formulado con una pregunta que elimine cualquier ambigüedad posible. Y esto es importante que ustedes siempre lo remarquen. La ambigüedad no es algo aceptable en todo el proceso, pero en particular cuando nosotros tenemos que formular el problema de investigación. Y finalmente tenemos que basarnos en esa pregunta de investigación en una prueba empírica, es decir, en alguna medida que nosotros obtengamos para registrar el fenómeno. Recuerden que una prueba empírica no necesariamente es un instrumento, puede ser la observación, puede ser una entrevista. Y obviamente, como hemos mencionado a lo largo de esta unidad, dependiendo la característica del instrumento, el dato va a ser más cualitativo o más cuantitativo. Acuérdense que por una cuestión didáctica, ustedes tienen dos materias, una materia llamada metodología de la investigación cuantitativa y otra cualitativa, ¿no? La 1 es cuantitativa, la metodología 2 que van a tener creo que en cuarto año es cualitativa. Pero nada más que por una cuestión didáctica, no podemos decir que hay una mejor que otra, ni que una excluya a la otra. Nos gusta pensarlo como que bien se puede complementar. Bueno, más allá de esta aclaración, decimos que teniendo en cuenta esta forma en la cual debemos presentar nuestro problema de investigación, podemos dar un ejemplo, ¿no? Recordemos que el problema de investigación tiene una función excelente como para encaminar al investigador, no solamente al lector, sino también al investigador, para que luego no se vaya para ninguno de... no se vaya a la banquina, vamos a decirlo así, para que se entienda, ¿no? Para que tenga un norte mejor definido y que pueda seguir con un proceso que no desvirtúe su propósito de investigación, ¿no? Insisto en este concepto, tiene que haber una congruencia y una coherencia entre el título, la formulación del problema, objetivos, hipótesis si fuera necesario presentarla, el análisis de resultados y finalmente las conclusiones. Eso tiene que ser como una especie de recta, mientras más recta mejor, mientras más consistencia haya entre los puntos, mucho mejor para el trabajo que ustedes hagan, ¿eh? En este caso el ejemplo dice así, ustedes fíjense que la formulación del problema acá está hecha a través de dos personas, de dos preguntas, digo, ¿no? Acá tenemos la primera parte de la pregunta, que si ustedes se fijan, estamos interesados por buscar una relación, en tanto que la segunda busca una diferencia, ¿no? Ahora la vamos a leer. ¿Cómo se relaciona la autoestima y los factores de personalidad con la adhesión al tratamiento en personas con movilidad restringida? ¿Cierto? Si ustedes leen, la verdad es que hay poca escapatoria acá. Con esto queda claro cuál es el propósito de la investigación, hacia dónde se va a dirigir. Nos habla de la relación entre la autoestima y los factores de personalidad con
la adhesión que tiene en el tratamiento en un grupo determinado de personas. No habla en ningún momento de aspectos muy generales que digamos, sino son bien específicos, bien precisos. Por otro lado, la segunda pregunta dice, ¿existe alguna diferencia según género con respecto a la adhesión al tratamiento? Acá nos está diciendo, sí, el género determina de que algunos tengan mejor adherencia o peor adherencia. Este punto también hemos mencionado que era importante en el plan de tesis, ¿cierto? Sin embargo, acá lo vemos no solamente como un requisito de presentación del plan de tesis, sino también como una guía que vamos a tener a lo largo de nuestra investigación, una guía que vamos a contemplar para argumentar en esa introducción, en ese capítulo de introducción de nuestra investigación, ¿no? Nosotros tenemos que dar cuenta, antes de realizar una investigación, si vamos a tener los recursos materiales, humanos y también temporales, como para poder realizar la investigación, ¿no? Y en segundo lugar, o en tercer lugar para la diapositiva, ver si podemos llegar a generalizar estos resultados que pretendemos obtener. De hecho, hay dos aspectos que son importantes para la valoración de una investigación. En primer lugar, si yo con los resultados que obtengo puedo ir más allá de la descripción de mi muestra y puedo llegar a describir cuestiones relacionadas con la población. ¿Por qué? Porque el universo que se va a beneficiar con mi investigación es mucho más amplio. Entonces, el aporte que yo hago a la comunidad científica es mayor en la medida que puedo describir o inferir cuestiones relacionadas con la población, una cuestión lógica, ¿no? Y por otro lado, ¿cuáles son las necesidades que está resolviendo mi investigación? ¿No? Y esto tiene que ver con, la problemática que apunta a ayudar a resolver. También tenemos 5 aspectos que son importantes que justifican la investigación. Insisto con esto. Esto va en el plan de tesis, ¿sí?, como un capítulo, pero nos conviene tenerlo presente porque de alguna manera es lo que vamos a apuntar a lo largo de nuestra investigación. No es solamente un requisito para el plan de tesis. Lo tenemos que imaginar como algo con lo cual vamos a convivir y hacia dónde vamos a orientar nuestros esfuerzos. Hablar de conveniencia, hablar de relevancia social, implica tratar de asegurarnos de que la investigación tiene una implicancia útil, ¿cierto? En términos de intervención, en términos prácticos, como dice acá, ¿no? ¿Qué implicaciones prácticas? Bueno, cuando pensamos en implicaciones prácticas podemos pensar que en nuestra investigación hemos o vamos a desarrollar una técnica para abordar un determinado fenómeno, supongamos, ¿no? O conocer cómo se va a predecir determinados resultados, por ejemplo, ¿cierto? También puede tener un valor teórico, y esto es importante que se los aclare porque normalmente nosotros asociamos la investigación a través de los instrumentos, y no siempre es así. Hay investigaciones que son documentales. Esas investigaciones documentales lo que buscan es recoger información de distintos autores, de distintas teorías, como para hacer una síntesis y probablemente presentar un marco teórico distinto o reafirmar los existentes. Y por otro lado, ¿cuál es la utilidad metodológica que puede haber acerca de nuestra investigación? En este caso, se entiende que si yo desarrollo una investigación de la cual se deriva un instrumento de medición, estoy haciendo un aporte metodológico. Ok, entonces recuerden, esto, si bien forma parte de los requerimientos del plan y no tanto de la investigación en sí mismo, están embebidos, están involucrados dentro de nuestra narrativa. Nosotros permanentemente vamos a estar tratando de remarcar esto. ¿Dónde y cómo? Bueno, depende mucho del investigador, pero en gran medida muchos de estos conceptos
lo vamos a volcar en la parte de conclusiones al finalizar el trabajo, ¿no? Porque ahí como cierre nosotros podemos llegar a argumentar cuánto ha habido de relevancia social, cuánto es el valor teórico de nuestra investigación, si ha tenido alguna utilidad metodológica, etcétera, etcétera. ¿Eh? Bien, entonces seguimos. Ahora entramos en el terreno de los objetivos. ¿Y saben qué? Vamos a cortar este video acá y lo continuamos en el próximo para que no se haga tan largo. Hasta prontito.